Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video especial donde investigamos una revelación impactante relacionada con Raphael Itier. En los próximos minutos exploraremos el origen real de la fortuna que dejó a su familia y los silencios que durante décadas rodearon su legado. No se trata de rumores ni de ficción, sino de hechos contrastados que rara vez se explican al público. Prepárate para conocer una historia compleja, humana y profundamente reveladora. Raphael Itier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, no fue solo un músico exitoso, sino una figura clave en la industria cultural latinoamericana durante más de 6 décadas. Su fallecimiento, ocurrido el 6 de diciembre de 2025, cerró una vida pública marcada por el respeto, la disciplina y una imagen de estabilidad que pocos se atrevían a cuestionar. Sin embargo, tras su partida, comenzaron a surgir preguntas inevitables sobre el verdadero tamaño de la fortuna que dejó y, sobre todo, sobre cómo se construyó a lo largo del tiempo. Durante años, la narrativa oficial presentó a Itier como un artista dedicado exclusivamente a la música. Un hombre austero que priorizaba la continuidad de su orquesta por encima del beneficio personal. Pero los documentos financieros, registros empresariales y testimonios indirectos muestran una realidad más amplia, donde la gestión económica fue tan estratégica como la artística. El Gran Combo no solo fue una agrupación musical, sino una empresa cultural con contratos internacionales, derechos de autor, acuerdos de distribución y decisiones financieras cuidadosamente calculadas. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir impulsando investigaciones profundas como esta. En este primer tramo no hablaremos aún de conflictos familiares ni de controversias, sino del contexto necesario para entender por qué la fortuna de Raphael Itier despierta tantas preguntas hoy. Comprender quién fue públicamente y cómo funcionaba su estructura profesional es clave para analizar cualquier revelación posterior sin caer en exageraciones ni juicios precipitados. Solo con esta base clara podremos avanzar, paso a paso, hacia los aspectos menos conocidos de su legado económico. Para entender el origen real de la fortuna de Raphael Itier, es imprescindible analizar con precisión cómo se construyó su carrera profesional más allá del escenario. Desde los primeros años del Gran Combo, Itier asumió un rol que iba mucho más allá del de músico-director artístico. Él fue, en los hechos, el administrador principal, el estratega financiero y el responsable directo de las decisiones que definieron el modelo económico de la orquesta. A diferencia de muchas agrupaciones latinas de su época, el Gran Combo no funcionó como un proyecto improvisado ni dependiente exclusivamente de productores externos. Raphael Itier estructuró la orquesta como una entidad con control interno sobre contratos, repertorio, derechos de autor y representación internacional. Esto permitió que, con el paso de los años, los ingresos no se limitaran a presentaciones en vivo, sino que se multiplicaran a través de regalías, licencias y acuerdos comerciales sostenidos. Uno de los pilares clave de esta fortuna fue la propiedad intelectual. Itier figuró durante décadas como titular o cotitular de derechos vinculados al nombre de la orquesta, a arreglos musicales y a grabaciones históricas. En la industria musical, estos derechos generan ingresos constantes incluso cuando el artista ya no está en activo. Un detalle que rara vez se menciona cuando se habla de su patrimonio. A esto se sumó una intensa actividad internacional. El Gran Combo realizó giras continuas por América Latina, Estados Unidos y Europa, firmando contratos que, en muchos casos, no se hicieron públicos. Diversas fuentes coinciden en que Itier negociaba directamente las condiciones económicas, asegurando beneficios a largo plazo que no siempre se reflejaban en la imagen pública de la orquesta. Otro aspecto poco analizado fue su relación con sellos discográficos y distribuidores. Lejos de ceder completamente el control,
Itier mantuvo márgenes de negociación que le permitieron conservar porcentajes significativos de las ventas y reediciones. Este modelo, poco común en su generación, explica por qué los ingresos continuaron acumulándose incluso en etapas de menor exposición mediática. Todo esto construyó una base financiera sólida, discreta y progresiva. No hubo exhibiciones de lujo ni declaraciones ostentosas, lo que reforzó la percepción de un patrimonio modesto. Sin embargo, los números reales, al ser observados en conjunto, revelan una estructura económica mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Este recorrido profesional es fundamental para entender que la fortuna de Rafael Itier no surgió de un golpe de suerte, sino de decisiones estratégicas sostenidas durante décadas. Y es precisamente esa estructura, aparentemente ordenada, la que más adelante comenzará a mostrar grietas y contradicciones que hoy generan inquietud. Aquí todavía no hablamos de polémicas ni de conflictos, pero con esta base clara, ya podemos avanzar hacia los primeros indicios de irregularidades que despertaron sospechas tras su fallecimiento. Las primeras dudas sobre la fortuna de Rafael Itier no surgieron en vida, sino después de su fallecimiento, cuando ciertos detalles comenzaron a no encajar con la imagen de orden absoluto que siempre lo rodeó. Personas cercanas al entorno administrativo del Gran Combo empezaron a notar discrepancias entre lo que se creía que existía y lo que realmente aparecía en documentos internos y registros formales. No se trataba de una acusación directa, sino de una sensación persistente de que algo no había sido contado por completo. Uno de los puntos más llamativos fue la fragmentación de la propiedad. Parte de los bienes y derechos asociados a la orquesta no figuraban de manera clara bajo una sola estructura jurídica, sino repartidos en distintas entidades y acuerdos firmados en épocas diferentes. Esta dispersión no era ilegal en sí misma, pero sí inusual para alguien que siempre defendió la transparencia y el control centralizado. A esto se sumó el silencio documental sobre ciertas inversiones. Al revisar declaraciones públicas y archivos conocidos, algunos ingresos no coincidían plenamente con el nivel de activos que comenzaron a mencionarse de forma privada tras su muerte. La pregunta no era cuánto dinero había, sino de dónde provenían exactamente algunas porciones de ese patrimonio y por qué nunca se hablaron abiertamente. Otro elemento que despertó inquietud fue la ausencia de explicaciones claras para ciertos movimientos financieros realizados en los últimos años de su vida. Contratos renegociados, derechos transferidos y decisiones patrimoniales tomadas con discreción absoluta comenzaron a interpretarse como señales de una planificación más compleja de lo que se pensaba. Nada indicaba ilegalidad directa, pero sí una voluntad deliberada de mantener ciertas áreas fuera del foco público. Incluso dentro del entorno familiar, las versiones no siempre coincidían. Algunos hablaban de una estructura perfectamente definida y conocida por todos, mientras que otros reconocían haber descubierto aspectos del patrimonio solo después de su fallecimiento. Estas diferencias de percepción alimentaron la idea de que no todos tenían acceso a la misma información durante años. Es importante subrayar que estas señales no constituyen una condena ni una prueba definitiva de irregularidades. Son, más bien, indicios que rompen con la narrativa simple y obligan a mirar con mayor atención el legado económico de Itier. El contraste entre su discurso público y la complejidad de su patrimonio privado es el punto donde comienza a formarse el verdadero misterio. A partir de aquí, la historia deja de ser solo un análisis financiero. Las preguntas empiezan a tocar lo personal, lo familiar y lo humano. Y es en ese terreno donde las tensiones se vuelven inevitables y las versiones comienzan a chocar de frente. Cuando el análisis dejó el terreno financiero y entró en el ámbito familiar, el clima cambió por completo. Las diferencias que antes parecían técnicas comenzaron a adquirir un peso emocional evidente.
especialmente cuando se hizo necesario interpretar la voluntad real de Raphael Ithier respecto a la distribución de su patrimonio. Lo que durante años funcionó bajo el silencio y la confianza, de pronto se convirtió en un tema delicado, cargado de tensiones no expresadas. Algunos miembros del entorno familiar sostuvieron que Ithier siempre fue claro y meticuloso con sus decisiones. Aseguraban que cada movimiento patrimonial respondía a una lógica de protección, no de ocultamiento, y que su discreción era coherente con una personalidad reservada. Para ellos, la sorpresa pública no era más que el resultado de una imagen mediática incompleta, no de un secreto deliberado. Sin embargo, otras voces reconocieron que nunca tuvieron una visión total del entramado económico. Descubrieron propiedades, derechos y acuerdos solo cuando comenzaron los procesos de revisión formal. Este descubrimiento tardío generó desconcierto, no tanto por el monto, sino por la sensación de haber estado al margen de decisiones cruciales durante años. Uno de los puntos más sensibles fue la interpretación de ciertas decisiones tomadas en los últimos años de su vida. Cambios en la titularidad de derechos, ajustes en acuerdos históricos y silencios prolongados empezaron a verse bajo una nueva luz. Para algunos, estas acciones respondían a una estrategia de orden y previsión, mientras que para otros abrían la puerta a preguntas incómodas sobre las verdaderas motivaciones. La ausencia de explicaciones directas dejó espacio para la especulación. No hubo declaraciones públicas, ni documentos que aclararan con precisión el alcance de cada decisión. Ese vacío informativo, más que cualquier cifra, fue el que alimentó la sensación de un secreto no resuelto. Es aquí donde la figura pública de Raphael Ithier comenzó a fragmentarse. Por un lado, el líder respetado, símbolo de estabilidad y coherencia. Por otro, el hombre privado que tomó decisiones complejas sin compartirlas plenamente, incluso con los más cercanos. Estas tensiones no necesariamente implican conflicto abierto, pero sí revelan una grieta profunda entre la percepción y la realidad. La fortuna dejó de ser solo un legado económico y pasó a convertirse en un espejo de relaciones, silencios y decisiones humanas. Es en este punto donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Porque ya no se trata solo de dinero, sino de confianza. Es en este punto donde el llamado secreto oscuro comenzó a tomar forma. No como una revelación escandalosa inmediata, sino como la suma de decisiones cuidadosamente encadenadas a lo largo del tiempo. Analizar con mayor profundidad la estructura patrimonial. Algunos especialistas señalaron que el verdadero enigma no era la existencia de la fortuna, sino la forma en que fue protegida y compartimentada. Cada capa parecía diseñada para limitar el acceso a una visión completa del conjunto. Uno de los elementos más inquietantes fue la distancia entre el discurso público y la realidad privada. Durante décadas, Raphael Ithier defendió una imagen de sencillez y de compromiso colectivo con su orquesta, evitando hablar de beneficios personales o de acumulación de bienes. Sin embargo, los registros mostraban una planificación patrimonial sofisticada, propia de alguien plenamente consciente del valor y del alcance de lo que estaba construyendo. Este contraste llevó a una pregunta clave: ¿por qué mantener ese nivel de reserva incluso cuando su posición y su legado ya estaban consolidados? Algunos interpretan esta conducta como una forma de proteger a su familia de presiones externas, disputas legales o expectativas ajenas. Otros, en cambio, sugieren que el silencio también funcionó como una barrera interna, que evitó conversaciones difíciles y decisiones compartidas en vida. El secreto, entonces, no estaría en un acto puntual ni en un origen ilícito de la fortuna. Residiría en la elección consciente de no transparentar completamente el alcance de su patrimonio, ni siquiera dentro de su círculo más cercano. Esa decisión,
aparentemente pragmática, terminó generando un efecto inesperado, sembró dudas donde antes solo había confianza. A medida que estas interpretaciones comenzaron a circular, la figura de Itier quedó atrapada entre dos lecturas opuestas. Para unos, fue un estratega brillante que pensó a largo plazo y protegió su legado con inteligencia. Para otros, un hombre que, por exceso de control y silencio, dejó a su familia frente a interrogantes que nunca podrán ser respondidas por completo. Este es el núcleo del llamado secreto oscuro, no una acusación concreta, sino una herencia marcada por zonas grises, por decisiones unilaterales y por una verdad que solo él conocía en su totalidad. Un legado que, paradójicamente, se volvió más complejo y pesado después de su partida. Con el paso del tiempo, lo que quedó no fue solo una fortuna por administrar, sino un legado que obligó a reinterpretar toda una vida pública. La ausencia de respuestas definitivas transformó las certezas en preguntas y el respeto en reflexión silenciosa. Para la familia, el desafío no fue únicamente material, sino emocional, comprender a la persona detrás del ícono sin poder escuchar su versión final. Desde fuera, muchos intentaron reducir esta historia a cifras o a titulares llamativos. Pero hacerlo así sería ignorar la dimensión humana de lo ocurrido. Rafael Itier construyó algo extraordinario, no solo en lo musical, sino en lo cultural, y ese mérito permanece intacto, independientemente de las sombras que hoy se analizan. La verdad es que ningún legado es completamente transparente cuando se edifica durante décadas de decisiones privadas. El silencio, en su momento, pudo parecer una forma de control y protección. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en una carga que otros tuvieron que descifrar sin su guía. Hoy, la fortuna que dejó no puede entenderse únicamente como dinero o bienes. Es el reflejo de una vida marcada por la disciplina, la estrategia y una profunda necesidad de mantener el control hasta el final. Ese control fue, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su punto más vulnerable. Al final, el llamado secreto oscuro no destruye su imagen, sino que la humaniza, muestra que incluso las figuras más admiradas toman decisiones complejas, imperfectas y, a veces, incomprendidas. Su legado musical seguirá vivo, pero su historia personal invita a una reflexión más profunda sobre el poder del silencio y sus consecuencias. Así se cierra este recorrido, no con una sentencia, sino con una pregunta abierta sobre cuánto conocemos realmente a quienes admiramos. Y quizá, esa sea la revelación más impactante de todas.